Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlena Navidad Ávila Coutinho y hoy les hablaré sobre las etapas del derecho romano. El derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que reguló la vida del pueblo romano durante más de 1300 años, desde la fundación de Roma en 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Durante este largo periodo, Roma pasó de ser una pequeña aldea agrícola a un imperio enorme. Por eso su derecho también se transformó profundamente. El estudio del derecho romano es importante porque es la base de los sistemas jurídicos modernos, especialmente del derecho civil. Introdujo conceptos que todavía usamos como la propiedad, contratos, sucesiones, obligaciones, etc. Muestra cómo el derecho evoluciona según la sociedad, la política y la economía. El derecho jurídico romano se divide en 4 grandes etapas que veremos ahora de manera clara y detallada. En el primer periodo se habla sobre el derecho arcaico, desde la fundación de Roma en el 753 a.C. hasta la ley de las 12 tablas en el año 304 de Roma. Este es el periodo más antiguo y primitivo. Sus principales características son que el derecho era puramente consuetudinario. Esto significa que no había leyes escritas, todo se transmitía oralmente. Las normas derivaban de antiguas costumbres religiosas y sociales. El origen étnico y organización tribal. Roma estaba compuesta por 3 grupos: latinos, dirigidos por Rómulo; sabinos, dirigidos por Tasio; y etruscos, dirigidos por un Lucumón. Cada grupo aportó tradiciones prácticas jurídicas diferentes. Estaban organizados en 30 curias que elegían el rey. Este sistema recuerda al actual sistema electoral de Estados Unidos, donde gana quien obtiene más puntos, no necesariamente más votos, más estados, no necesariamente más votos. Estructura social. Había 3 clases principales: patricios, los únicos con derechos políticos y religiosos, eran magistrados, jueces y pontífices. Clientes dependían de un patricio, quien les daba protección, a cambio obedecían y trabajaban. Plebe, grupo que nació cuando algunos clientes se independizaron, inicialmente sin derechos políticos. Ahora hablemos de la familia y el paterfamilias. La base de la sociedad era la familia dirigida por el paterfamilias, quien tenía autoridad absoluta. Esto muestra que el derecho era patriarcal, rígido, religioso, orientado a mantener el control social. Les daré un resumen del periodo: un derecho no escrito, religioso, basado en la tradición y en la autoridad del paterfamilias y de la clase patricia. El segundo periodo se habla sobre la ley de las 12 tablas. Desde la ley de las 12 tablas en el año 304 de Roma hasta el final de la República 723 de Roma, este periodo representa una transición fundamental. El derecho pasa de ser secreto a ser público y escrito. Lucha entre patricios y plebeyos. Los plebeyos exigían que el derecho fuera conocido por todos, que los patricios dejaran de manipularlo. Igualdad ante la ley. Esto provocó las famosas luchas de órdenes, que se refiere a la lucha entre patricios y plebeyos. El viaje a Grecia y redacción. Roma envió a 3 magistrados a estudiar las leyes de Solón y Licurgo. Luego se nombró a 10 magistrados para redactar un código. Al final elaboraron 12 tablas escritas en madera o bronce. El contenido de las 12 tablas hablaba sobre la organización judicial, procedimientos, juicios de deudores, sucesiones, tutelas, propiedad, servidumbres, delitos, derecho público y sagrado. La importancia de este periodo: fue la primera ley escrita en Roma, dio nacimiento a la seguridad política y jurídica, limitó el poder de los patricios, hizo el derecho accesible a todos. Con la ley Hortensia, los plebiscitos se volvieron obligatorios para todos los ciudadanos. Les daré un resumen de este periodo. Roma pasa de un derecho mítico y oral a un derecho racional, escrito y público. Ahora hablemos del tercer periodo, el derecho clásico. Desde el inicio del imperio hasta la muerte de Alejandro Severo en 235 después de Cristo, este es el periodo más importante y avanzado del derecho romano. Aquí hablamos sobre la aparición de juristas profesionales. Los juristas dejan de ser sacerdotes y se convierten en expertos técnicos. Ellos interpretan la ley, responden consultas, elaboran doctrinas y sistematizan conceptos. Es la primera vez en la historia que el derecho se estudia científicamente. También elaboran nuevas fuentes del derecho. Además de la costumbre, surgen senado consultos,
constituciones imperiales y dictámenes de los juristas. Hablemos sobre la organización administrativa imperial social en este periodo. Nacen altos funcionarios como el Praefectus Urbius, el gobernador de la ciudad, el Praefectus Praetori, el Praefectus Anonae, policía y subsistencias, Praefectus Vigilium, protección contra incendios y robos. También surge el Concilium Principis, el Consejo del Emperador. Ahora hablemos sobre el desarrollo conceptual. Aquí nacen ideas que usamos hoy, como los derechos reales y profesionales, como la propiedad privada, contratos y obligaciones, sucesiones y testamentos. Les daré un pequeño resumen del periodo. Esta es la época de oro del derecho, caracterizada por técnica, lógica, sistematización y abundancia legislativa. Ahora llegamos al cuarto periodo, el derecho posclásico y justiniano. Desde Alejandro Severo hasta Justiniano, en el año 235 hasta el 565 después de Cristo. En esta etapa final, el imperio comienza a fragmentarse. Se mezclan muchas leyes nuevas, a veces contradictorias. El cristianismo introduce nuevas ideas de dignidad humana y caridad. Ahora hablemos del problema principal de este periodo, el caos normativo. Habían tantas leyes y tan diversas que el derecho se volvió muy confuso. Justiniano y el Corpus Iuris Civilis. Para resolver esto, Justiniano ordenó recopilar todo el derecho romano en 4 obras. El primero es el Código, que reúne todas las constituciones imperiales vigentes. El segundo es el Digesto, que básicamente rescata y organiza miles de textos de juristas famosos. El tercero son las instituciones. Un manual sencillo para estudiantes, inspirado en Gallo, sacado de Gallo. Ley número 4, no menos importante, las novelas. Leyes nuevas dictadas después de publicar el código. La importancia de este periodo se basa en que elimina contradicciones, preserva el pensamiento jurídico clásico, cierra la historia del derecho romano, se convierte en base del derecho europeo moderno. Les daré un pequeño resumen de este periodo. Justiniano salva, organiza y transmite todo el derecho romano a la posteridad. Ahora les daré una conclusión general, un poco extensa pero muy breve, sobre la importancia del derecho romano en la actualidad y hablemos sobre sus etapas. El derecho romano evolucionó en un sistema religioso y tradicional a uno escrito y público, luego a uno técnico y científico y finalmente a uno unificado y codificado. Cada etapa aportó algo esencial que hoy sigue vivo en nuestro derecho. El estudio de las etapas del derecho romano no solo permite comprender la evolución jurídica de una de las civilizaciones más influyentes en la historia, sino que también revela el proceso mediante el cual el ser humano ha construido sistemas normativos cada vez más racionales, complejos y orientados a la justicia. El derecho romano, lejos de ser un simple conjunto de leyes antiguas, representa un laboratorio histórico donde se desarrollaron principios, técnicas y estructuras que siguen presentes en el derecho contemporáneo. A través de sus distintas etapas, arcaica, preclásica, clásica, posclásica y justiniana, se puede observar la transformación de una sociedad pequeña y agrícola en un imperio multicultural y altamente sofisticado. Y como este crecimiento demandó la creación de instituciones jurídicas que respondieran a los desafíos de cada etapa. La etapa arcaica revela la importancia del rito y la tradición y la autoridad religiosa en la vida jurídica. En este momento, el derecho estaba estrechamente unido a la religión y el orden social, lo que muestra que las primeras normas jurídicas nacen como intentos de ordenar la convivencia basados en lo sagrado más que en lo racional. Conforme Roma se expandió y se volvió más compleja, la etapa básicamente preclásica dio paso a una apertura del sistema jurídico hacia los ciudadanos comunes, reduciendo el monopolio de los pontífices y permitiendo una mayor participación de la población en la interpretación y aplicación de las normas. Este cambio no fue menor, constituyó el primer paso hacia un derecho más accesible, más laico y con más equilibrio entre tradición y función práctica. La etapa clásica marca el esplendor del derecho romano. Aquí se aprecia cómo la intelectualidad jurídica logró convertir un conjunto disperso de normas y costumbres en un sistema coherente basado en la razón, lógica y la técnica jurídica. La contribución de los juristas clásicos no solo enriqueció el derecho romano, sino que definió la metodología que hoy emplea la ciencia jurídica.
análisis de casos, formulación de principios, interpretación sistemática y razonamiento abstracto. Este momento histórico consolidó la idea de que el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino una ciencia que requiere estudio riguroso, reflexión crítica y constitución doctrinal. Así, la historia del derecho romano no es solo la historia de Roma, faltaron muchas más cosas que decir, pero basándonos en todo lo que hablamos, nos referimos a que el derecho romano es una base importante a lo que hoy nuestras constituciones están basadas, porque de ahí sacamos muchos contextos, muchas leyes, muchas maneras de cómo basarnos a las leyes. Nos invita a reconocer que el derecho es una obra colectiva, construida lentamente por generaciones, perfeccionada con esfuerzo intelectual y preservada gracias a la voluntad de quienes entendieron que sin normas justas, claras y racionales, ninguna sociedad puede perdurar. Roma no solo nos legó leyes, lo que también nos legó fue la idea de que el derecho es una herramienta para organizar la convivencia humana de manera justa y que su estudio y perfeccionamiento es una tarea permanente. Ese es quizás su mayor aporte y motivo por el cual su influencia sigue viva en los sistemas jurídicos en el mundo actual.